No te estamos escuchando, Magali. No te escuchamos, Maga. Qué raro. ¿Ahí tampoco? Ahí, Ahí sí. ahí Ahí sí. sí. Ahí sí. Ok, perfecto, perdón. Bueno, bienvenidos al seminario. En este caso tengo el placer de presentar a una colega, la magíster Sandra Elizabeth González. Ella es becaria doctoral de la Universidad de Buenos Aires. Su director es el doctor Edgardo Marcos y su codirector el doctor Gabriel Cicutín. Trabaja en el Instituto de Investigaciones en Epidemiología Veterinaria y también como eh, jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Bioestadística de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y el título del seminario del día de hoy son Estudios ecoepidemiológicos de garrapatas en interfaces urbanas silvestres del AMBA. Bienvenida, Sandra. Hola, buenas tardes, buenos mediodías a todos. Eh, bueno, gracias Maggie por la presentación. Estoy acá invitada por Maggie, que me propuso en su momento contar un poco lo que hacemos desde el instituto. El nombre del Instituto de Investigaciones en Epidemiología Veterinaria es nuevito, no tiene ni un año todavía, empezó siendo un centro de estudios transdisciplinarios en epidemiología y bueno, y el año pasado mutó al de Instituto de Investigaciones Epidemiológicas en Veterinaria. Tan nuevito que todavía se está definiendo el logo. Así que bueno, vengo de aquel tiempo. Y bueno, como les decía Maggie, la idea que traigo es comentarles un poco, compartirles de alguna manera, díganme si se ve ahí la presentación. Tenía que poner... Ahí. Quedo como pensando. Ahí está. ¿Ahí se ve la pantalla completa? Sí. Ok, Sí, sí. bien. Bueno, nada, la idea es como una especie de resumen de lo que yo vengo haciendo desde hace un par de años ya, cuando empecé mi maestría en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, con este grupo de garrapatólogos, como nos autollamamos. Y empezamos, bueno, a trabajar un poco en esto de algunas enfermedades o algunas patologías relacionadas con las garrapatas, y lo abordamos desde el concepto de una salud, en donde hacemos foco principalmente en las garrapatas y patógenos que podemos tener asociadas a las mismas, que estamos estudiando a lo largo del tiempo, pero siempre desde el concepto de una salud y de la tríada ecosistema humano-animal. Entonces, a modo de resumen, el título es el de Estudio Ecoepidemiológicos de Garrapatas en Interfaces Urbanas Silvestres del AMBA, y lo puse así porque como que estamos abordando diferentes interfaces urbanas silvestres, todas pertenecientes al AMBA, claramente. Arrancamos quizás los primeros estudios en Ciudad de Buenos Aires, en donde estudiábamos reserva ecológica y los barrios aledaños. Luego nos fuimos a Reserva Ecológica Costanera Sur, cuando todavía en Ciudad de Buenos Aires no había tantas áreas urbanas protegidas o tantas reservas. No sé si todos son de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, hoy en día la Ciudad de Buenos Aires ya tiene 4 reservas o 4 áreas urbanas protegidas, que son la Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte, y después está el Polo de Lugano, y hay algunas más que están ahí como adquiriendo su rol de reserva. De hecho, dentro de la Facultad de Ciencias Veterinarias hay una reserva que se llama el Renacer de la Laguna. Y bueno, y después empezamos a mutar nuestro estudio hacia interfaces urbanas silvestres, que están un poco más en lo que serían los cordones del conurbano, ¿sí? Bueno, un poco lo que les decía recién, abordarlo desde el concepto de una salud, ¿sí? Que parece como una frase linda, pero involucra un montón de contenidos, de conceptos, de integrantes, o sea, un montón de disciplinas que trabajan desde una salud, abordando cada una de las patologías o temáticas que, que se encuentran dentro o bajo este paraguas, como decimos nosotros. La importancia que nosotros le damos al concepto de una salud, que es un concepto que viene desde hace muchos años,
Antes, si alguno se acuerda, era un mundo, una salud, después con el tiempo mutó a una salud, que es el concepto que usamos ahora, y lo que hace es buscar de alguna manera visibilizar la importancia del estudio de determinadas enfermedades. Nosotros hacemos mucha referencia por ser veterinarios a la zoonosis, que son aquellas enfermedades o aquellas patologías o patógenos que se transmiten desde animales a las personas, y lo hacemos desde esa perspectiva o desde esa tríada que comenté hace un ratito, que sería el agente, el hospedador y el ambiente, ¿sí? Todo esto mediante la visión global o holística, como se le dice, de las interfaces humano-animal-ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos abordar, por ejemplo, una patología, una enfermedad, desde los animales, nosotros como veterinarios, desde los humanos, la farmacéutica, los médicos, los antropólogos, los sociólogos, desde el ecosistema, mucha gente que se dedica al estudio de los ambientes, agrónomos, antropólogos, biólogos. Entonces, como que cada uno tiene su mirada y se arma una mirada global acerca de este concepto de una salud. Abordar este tipo de problemáticas bajo este concepto lo que nos permite de alguna manera, o el objetivo que nosotros intentamos hacer, es identificar factores de riesgos involucrados de manera de que podamos prevenir estas enfermedades zoonóticas. Algunas zoonóticas y otras obviamente que no. Yo voy a hablar principalmente de las zoonóticas. Pero esto lo tenemos que pensar siempre desde el respeto de la integridad de los ecosistemas en los que nos encontramos y de la biodiversidad. Se sabe que el 60% de los agentes patógenos emergentes en la actualidad son zoonóticos, es decir, aquellos que se transmiten de los animales a las personas. Y dentro de esos agentes patógenos zoonóticos, el 75% de las infecciones provienen de animales silvestres, ¿sí? ¿Por qué traigo estos números y por qué es importante tener en cuenta siempre esto? Porque nosotros hablamos de esta interfaz humano-animal-ambiente y tenemos que tener en cuenta que si es una interfase, están los tres ahí en conjunto, como en un equilibrio, siempre en ese equilibrio ahí como agarradito un poquito de las manos, pero que siempre está a modo ahí a poquito de romperse. Lo que hay que lograr es que ese equilibrio no se rompa y que no sucedan, por ejemplo, los famosos spillover o aparezcan nuevos patógenos que puedan ser potencialmente peligrosos, ya sea para los animales o para las personas o para el ambiente también. En este contexto, lo que nosotros siempre pensamos es que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta los cambios que pueden sufrir los ecosistemas a partir de por ejemplo, el accionar del hombre, ¿sí? Cambios en la biodiversidad pueden derivar en que se rompa este equilibrio de la tríada que les decía, humano, animal, ambiente. Si se rompe este equilibrio, lo que puede suceder es que muchos patógenos que se encontraban de manera en un ciclo enzótico en los animales silvestres entren en contacto con los animales, por ejemplo, domésticos, que les llamamos domésticos, que son los más cercanos a los humanos, y de ahí puede pasar o ser la puerta de ingreso a los humanos, a nosotros, al hombre. Entonces, por eso es importante siempre tener en cuenta esto. Quizás, ¿a qué voy también con esto? A que muchas veces la degradación del ambiente, ya sea en pos de, por ejemplo, obtener más tierras de cultivo, entonces empezamos a pensar en la deforestación, empezamos a pensar en el hombre moviéndose hacia lugares, busca nuevos lugares para habitar, por ejemplo, barrios cerrados cerca de áreas más silvestres que hasta hace un tiempo no se utilizaban para vivir, como que empieza a alejarse un poco de las ciudades y empieza a disrumpir en lo que antes era un ecosistema un poco más silvestre, un poco menos urbanizado. Y eso hace que, de alguna manera, estos ecosistemas empiecen como a sufrir cambios. Cuando la disrupción o la intervención del hombre es demasiado fuerte, ahí puede suceder que ocurran estas rupturas del equilibrio y bueno, y pueden aparecer, por ejemplo, algunos patógenos que pueden involucrar a los humanos.
que si ustedes recuerdan, una de las hipótesis que se tuvo en cuenta cuando empezaron a hablar del COVID, bueno, fue un poco esto, el spillover, el que se encontraba en algún lugar en los ecosistemas silvestres, y de alguna manera hubo algún animal silvestre que hizo este salto, en donde se produjo este salto, y empezamos nosotros a padecer la enfermedad, o hubo un contacto más estrecho. Entonces, bueno, esa sería un poco la idea. Pensar en que si nosotros de alguna manera vemos reducida la biodiversidad de los ambientes, de los ecosistemas en los que nos estamos moviendo, eso va de alguna manera a impactar negativamente en estas tríadas que yo les hablaba. ¿Por qué? Porque por un lado si nosotros tenemos hospedadores silvestres, que son los que están manteniendo el ciclo enzótico de determinados patógenos, si por algún motivo estos hospedadores silvestres naturales, como les llamamos, empiezan a desaparecer por acción del hombre, van a buscar otros hospedadores. ¿Y a quienes van a encontrar? Y a los animales domésticos, que pueden estar actuando como nuevos reservorios. Y serán, de nuevo, el contacto estrecho, porque es más fácil pensar en el contacto estrecho humano-animal doméstico que humano-animal silvestre. Bien. En este contexto, más o menos, que yo les estoy presentando, es que nosotros pensamos en la aparición de las garrapatas, que ahora les voy a contar un poquito más de por qué estudiamos básicamente este vector, y los patógenos asociados que pueden tener estas garrapatas. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, porque quizás hay un montón de especies de garrapatas que se encuentran en animales silvestres, y que si estos empiezan a desaparecer o a disminuir, o incluso la gente que nosotros a veces decimos, bueno, hay un acercamiento de la familia hacia áreas silvestres, esa familia se lleva perros o se lleva gatos a vivir con ellos, y esos perros y esos gatos en algún momento entran en contacto con estos animales silvestres que se encuentran cerca. Y ahí es donde puede pasar que una garrapata que estaba no sé, se me ocurre en un carpincho, en un ciervo, pase a un perro y empiece todo esto de el contacto de la garrapata que estaba en el animal silvestre al animal doméstico, a la persona. Bien, un poco les había contado hace un ratito que nos enfocamos básicamente en lo que sería el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, que forman el primer y segundo cordón del conurbano, y hacemos foco principalmente en estas áreas urbanas protegidas, ¿sí? Que son estos espacios que ahora quizás empezaron a estar un poco más de moda, por un lado para proteger estas áreas urbanas, o estas áreas silvestres, por así decirlas, que están quedando como enmarcadas o inmersas en el crecimiento de la ciudad, por esto que decimos de la relación que existe entre el área urbana y el área silvestre. Son espacios que están geográficamente demarcados y que, como les decía, se encuentran o dentro de centros urbanos, grandes centros urbanos, por ejemplo la Reserva Ecológica Costanera Sur, o que se encuentran limitando, ¿sí? Y lo que se hace, tienen reglamentaciones, está todo legalmente escrito y demás. Las áreas urbanas protegidas tienden a conservar la biodiversidad, ¿sí? Es una forma de protección del ecosistema ante el avance quizás desmedido de la ciudad. Bien, nosotros básicamente hemos realizado hasta ahora estudios, como les decía, en distintas partes de la ciudad de Buenos Aires, y principalmente estamos en la zona de Exaltación de la Cruz, y nos estamos corriendo para el lado de Pilar, ¿sí? Estamos arrancando por esa zona. Ahora les voy a contar por qué estamos arrancando por ahí, y que quizás lo que vamos haciendo es empezando a armar una especie de diagrama de tratar de hacer un anillo que bordee todo lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, hablamos de garrapatas, ¿sí? Dijimos que era nuestro vector estrella, o por lo menos el que nosotros estudiamos, y la importancia de las garrapatas es que, bueno, son parásitos externos, o sea, ectoparásitos, son hematófagos, se alimentan de sangre, tienen un ciclo de vida algo complejo, ¿sí? Tienen una fase parasitaria donde se produce la alimentación sanguínea. Esa fase se da sobre los hospedadores, y una fase de vida libre, que es donde donde la garrapata baja de los animales y se producen los periodos de oviposición, o sea, cuando la hembra pone los huevos, y las mudas para cada uno de los estadios.
Todas las especies de garrapatas tienen 4 estadios: el huevo, embrionado, la larva, la ninfa y el adulto. Y lo que nosotros hacemos, o los estudios que nosotros realizamos, son sobre las garrapatas duras, ¿sí? Se llaman así porque tienen un escudo que las protege, por eso son duras. Y según la cantidad de hospedadores intermediarios que necesiten para realizar el ciclo, las podemos clasificar en garrapatas de 1, 2 o 3 hospedadores. Seguramente la garrapata más común que nosotros, o la que pensamos enseguida cuando empezamos a hablar de garrapatas, es en la garrapata marrón del perro, la común del perro, ¿sí? Bueno, hay muchas otras garrapatas que también pueden estar infectando a los perros y a otros tipos de animales. Hay tantas garrapatas por todos lados, como digo yo siempre, como me gusta decir a mí, que podemos encontrar garrapatas en aves, en anfibios, en peces, en grandes mamíferos, en animales de producción, en animales de compañía. O sea, hay garrapatas y muchas especies de garrapatas diseminadas por varios lugares. Lo que sucede quizás es que recién ahora están empezando a ser divisadas y empezando a estudiarlas un poco más. ¿Por qué? Porque con el tiempo se fue determinando la importancia sanitaria que tienen estos ectoparásitos. Pueden provocar desde, por ejemplo, a los animales una simple alergia a las garrapatas, porque lo picó y le hizo una alergia. Puede provocar parálisis, les puede provocar toxicosis, les pueden provocar síntomas de aletargamiento, debilidad, fiebre. Y lo más importante, que es en lo que nosotros hacemos foco, es que son vectores de numerosos patógenos. Patógenos como virus, bacterias, protozoos, que pueden causar enfermedades infecciosas, tanto a los mismos perros, por ejemplo, a los mismos gatos, a los mismos animales sobre los que esas garrapatas estén viviendo, como pueden también provocar enfermedades zoonóticas, que son estas que yo les decía, que pueden pasar de los humanos de los perros a los humanos, o de los animales a los humanos. Es decir, una garrapata infectada con un virus, por ejemplo, o con una bacteria de un animal silvestre, yo voy a una reserva, me pica una garrapata y yo me puedo enfermar como ser humano de alguna de esas enfermedades, ¿sí? La importancia sanitaria de las garrapatas es mucha. Junto con los mosquitos, son los 2 vectores más importantes, como dice ahí en la publicación de la Organización Mundial de la Salud, son considerados los 2 vectores más importantes en cuanto a la transmisión de patógenos, la mayoría de ellos zoonóticos, y la mayoría que están involucrados en enfermedades emergentes o reemergentes, es decir, enfermedades que hasta ahora no habían sido detectadas y empiezan a ser detectadas ahora, quizás por lo que les decía antes, quizás porque no se las buscó, o quizás porque hubo alguna especie de mutación, entonces aparecen estas enfermedades, o enfermedades reemergentes que quizás pensábamos desaparecidas y con los cambios, ya sea climáticos, ambientales y demás, o los cambios de la disminución de hospedadores, puede ser que reaparezcan, por eso lo de emergentes y reemergentes. Bien. Solo para que vean la cantidad de especies de garrapatas que hay en la Argentina, podemos decir a grosso modo que hay 5 géneros. Ambliomas, que Amblioma solo tiene 23 especies, ¿sí? Amblioma triste, Amblioma aerolatum. Dermacentor tiene una sola especie hasta ahora estudiada, esto es hasta el momento, ¿sí? Haemaphysalis, Ixodes, que es otra de las garrapatas que estamos detectando y que estamos encontrando como establecida en determinadas reservas del AMBA, y Rhipicephalus, que tiene 2 especies. Muchas de ellas han sido determinadas sobre humanos. Quizás en algún momento alguna persona fue a una guardia y tenía algo le estaba picando o le había molestado algo y tenía una garrapata. Puede ser generalmente en el cuero cabelludo, ¿sí? Aunque a veces, si son garrapatas que se encuentran en lugares silvestres, lo que puede suceder es que las encuentren principalmente entre los tobillos y las rodillas, que sería el lugar en donde uno anda caminando entre los senderos, por ejemplo, de una reserva, y bueno, y ahí están las garrapatas esperando algún hospedador que se las lleve. La mayoría de ellas están presentes o en
bueno, por ejemplo, ahí están, en rojo estaban los que parasitan a los perros, y en verde los que parasitan también a los gatos. Después hay otras que parasitan otros tipos de mamíferos, que son mamíferos más silvestres, tipo ciervos, carpinchos y demás. Y con el mapita este de la República Argentina, lo que se pretende es de alguna manera hacer como una especie de pantallazo general de los lugares principales en donde encontramos estas distintas especies de garrapatas. El tricéfalo sanguíneo, como les dije hace un ratito, es la que conocemos todos seguramente o que alguna vez hemos visto en algún perrito, es la garrapata común del perro, la garrapata marrón, como le llamamos. Esa se encuentra distribuida, tiene una distribución mundial. O sea que en cualquier lugar del mundo se supone que podemos encontrar, o que están dadas las condiciones para encontrar a tricéfalos sanguíneos. Y es una garrapata que tiene ámbitos endofílicos, o sea, le gusta mucho estar en contacto con las ciudades, con los humanos, en las casas y demás. Bien, esta hipótesis la escribí así como a modo de hipótesis integradora de las distintas tesis que derivan de este grupo de estudios, ya sea la mía de maestría, la mía doctoral y algunas otras que andan dando vueltas de maestría también. ¿Por qué? Porque nosotros lo que consideramos es que va a existir una correspondencia, ¿sí?, entre estas áreas urbanizadas y silvestres, del AMBA puse yo, pero cada uno es un lugar particular en el que estamos estudiando, tanto en cuanto a la presencia y la dinámica estacional de las especies de garrapatas, esto favorecido por el estrecho contacto entre los ambientes, y esto representa entonces un sustancial riesgo para la salud pública, ¿sí?, principalmente porque las pensamos como vectores o potenciales vectores de patógenos hemorrágicos. Entonces, ¿qué hacemos en general? Como objetivo general siempre es empezar a estudiar, el comienzo sería empezar a estudiar las garrapatas presentes, ya sea en especie, ¿sí?, determinar si esa especie está o no instalada en las áreas en donde vamos a estudiar, los hospedadores en los cuales encontramos esas garrapatas, y la dinámica, de alguna manera, poblacional que tienen, ¿sí? O sea, cuándo vamos a encontrar los distintos estadios a lo largo del tiempo, a lo largo del año, ¿sí? Y una vez que tenemos determinadas las garrapatas presentes, lo que hacemos es tratamos de, o buscamos microorganismos patógenos asociados, algunos de importancia animal y algunos de importancia animal y humana también. Entonces, así como objetivos específicos, siempre planteamos esto que yo les decía. Bueno, determinar las especies, determinar la presencia de estos microorganismos patógenos. En general, buscamos Rickettsia, Ehrlichias, anaplasmas y borrelias, tanto en garrapatas, que podamos hallar en los distintos lugares en donde trabajamos, como en animales, ¿sí? En los lugares en donde podemos y en los estudios en los que podemos llevarlo a cabo, sacamos sangre o tomamos muestras de sangre de animales domésticos, o silvestres sería lo ideal, pero a veces se dificulta bastante, y hacemos el análisis también en busca de microorganismos patógenos. Luego, en un paso más avanzado, se caracteriza molecularmente al microorganismo detectado y se hace el análisis filogenético. Y bueno, y después lo que hacemos siempre es, obviamente, tratar de comparar esto que nosotros encontramos con evidencia que ya existe, de manera de poder describir este riesgo potencial del que nosotros hablamos de la transmisión de estos patógenos zoonóticos. Bien, ¿qué hacemos entonces para poder lograr estos objetivos? Por un lado, colectamos garrapatas de animales y del ambiente, ¿sí? Sobre los animales, hacemos una revisación general del animal, ¿sí? Y con una pinza sacamos garrapatas en caso de que observemos sobre el animal. Empezamos desde la cabeza hacia la parte caudal del animal, y lo máximo que podemos estar, es un protocolo que nosotros seguimos, lo máximo que podemos estar revisando un animal son entre 10 y 15 minutos. Y ahí se sacan la cantidad de garrapatas que encontremos. Esas garrapatas son conservadas en alcohol 70, dice alguna bibliografía, o alcohol al 96% también se puede utilizar. Y del ambiente lo que hacemos es recolectamos garrapatas a partir de un método que se denomina método bandera, ¿sí? Que nosotros lo que hacemos es, con un paño de algodón de 1 metro por 1,5 metros aproximadamente, trazamos como transectas en determinados ambientes,
y lo vamos pasando por la vegetación, caminamos alrededor de 10 metros, lo damos vuelta y las garrapatas que hayan quedado pegadas, adheridas a ese paño, las sacamos del paño y las también conservamos en alcohol para luego clasificarlas taxonómicamente. Una vez que tenemos garrapatas, el paso siguiente sería la clasificación taxonómica mediante el uso de lupa estereoscópica, y lo hacemos ya sea con claves taxonómicas o si es alguna garrapata, alguna especie que quizás todavía no hay claves muy definidas, también se puede comparar con material de referencia, que a veces usamos los materiales de referencia del Instituto Pasteur, o a veces del INTA Rafaela, que bueno, nada, tiene una batería de garrapatas muy importantes, es como un lugar bastante adelantado en cuanto al estudio de garrapatas. Bueno, y después hacíamos, en el caso de que tengamos ya sea garrapatas o sangre, la búsqueda de estos patógenos mediante los análisis de PCR y filogenéticos. Bien, les muestro 3 de los lugares en donde ya hemos trabajado o estamos trabajando, que un poco sería en la parte inferior, superior izquierda, la Reserva Ecológica Costanera Norte, que no sé si todos la ubican, pero es lo que está atrás de Ciudad Universitaria, ¿sí? O sea, entre el río y Ciudad Universitaria. Nos pareció un punto de muestreo muy interesante porque tiene todo esa reserva es muy visitada por pescadores, ¿sí? Entonces tiene todo un flujo de gente que quizás va los fines de semana, ya sea a pescar o a pasear al lugar. Ahora últimamente lo habían cerrado porque estaban como en remodelaciones y demás, y tiene toda la comunidad educativa de las facultades que se encuentran en Ciudad Universitaria, que lo usan ya sea como lugares de muestreo, como lugares de estudio o como lugares de recreación entre, por ejemplo, cursadas y cursadas. Entonces es como un lugar que se mantiene con las características de un área urbana protegida, que les había contado hace un ratito, con mantener la biodiversidad del lugar, y tenemos un flujo de gente que va a ese lugar a pasear, ¿sí? Entonces para nosotros es como un lugar espectacular para estudiarlo, para decirlo así de alguna manera. Después la Reserva Ecológica Costanera Sur, esa es la primera que se estudió, sobre la que se obtuvieron varios resultados. Fue la primera en la que se obtuvieron más especies de garrapatas, además de pecícefalos sanguíneos. Viene de hace más de 10 años los estudios en Costanera Sur, y nosotros lo que abordamos fue el barrio Rodrigo Bueno, pensando en esto de nuevo, de la interfase urbana silvestre entre la reserva y el barrio Rodrigo Bueno, que si ustedes ven acá, es un barrio con necesidades básicas insatisfechas y que solo está separado de la reserva por un alambrado, ¿sí? O sea que tanto animales como personas tienen un acceso directo, un ida y vuelta diario, les diría, sobre todo los animales, entre lo que es la Reserva Costanera Sur y el barrio Rodrigo Bueno. Entonces también nos parecía un punto de estudio bastante interesante. Y por último nos fuimos a Exaltación de la Cruz, que, bueno, nada, es un área quizás no tanto silvestre, sino un poco más tirando a lo rural, ¿sí? Porque hay como un degradé quizás en lo que es la ciudad, el área rural, que está bastante más en contacto con la ciudad, y por algunos lugares, algunas áreas todavía que se mantienen con las características de silvestres. Y después de Exaltación de la Cruz empezamos a bajar un poquito para Pilar, pero bueno, Pilar es algo que tenemos 2 muestreos y recién estamos ahí como terminando de definirlo. Bueno, esto para que vean es algunas fotos de lo que yo les contaba del método bandera, esto de caminar por el lugar y ver si encontramos garrapatas en el lugar. Después la recolección manual de garrapatas a partir de los animales. En general, cuando vamos a los lugares, ya sea en Rodrigo Bueno o en Exaltación de la Cruz, hacemos el muestreo principalmente de perros y gatos, a veces alguna ave de traspatio, por ejemplo una gallina, algún pato que hemos encontrado, si tienen tortugas, a veces revisamos las tortugas, pero serían como los animales que se encuentran en las casas, en los lugares a donde nosotros vamos a muestrear.
Bueno, y después, como para contarles un poco lo que venimos encontrando, ¿sí? Hasta ahora es, por ejemplo, en vegetación, ¿sí? En lo que es vegetación, con este método que yo les contaba, que era el método bandera. En Reserva Ecológica Costanera Norte, ¿sí? En la que se encuentra atrás de Ciudad Universitaria, que esa fue una parte de mi tesis de maestría, pudimos indicar que Ixodes auriculatus estaba establecida en el lugar, ¿sí? Que hasta el momento solamente se había identificado en Reserva Ecológica Costanera Sur. A lo largo de un año, o sea, hacemos muestreos mensuales durante un año, y a lo largo de un año recolectamos 830 garrapatas de la vegetación. Encontramos 829 Ixodes auriculatus y una ninfa de Rhizophalos sanguineus que probablemente se haya caído justo cuando nosotros estábamos pasando con la bandera de algún animalito que huyó cuando nosotros, algún perrito, que huyó cuando nosotros estábamos ahí pasando. Encontramos en total 776 larvas, 50 ninfas y 3 hembras, ¿sí? Y en Exaltación de la Cruz, que hicimos la misma metodología durante un año, muestreos mensuales, hasta el momento recolectamos 458 Ixodes auriculatus, o sea, de nuevo podemos indicar que se encuentra establecida en el área, y además en Exaltación de la Cruz, en el año 2021, en septiembre, se hallaron en pastizales aledaños a humedales, que es el lugar donde uno esperaría encontrarlas, 2 hembras, o sea, 2 adultos de Amblioma triste, ¿sí? Estas especies de garrapatas son para nosotros importantes detectar su establecimiento en determinados lugares porque Amblioma triste es conocida en realidad como un vector de las enfermedades, por ejemplo, rickettsiales, ¿sí? Quizás nosotros acá no las tenemos tan en mente, pero sí en lugares como Salta, Jujuy, Tucumán, son enfermedades de denuncia, o sea, y que además aparece como una enfermedad bastante común en los humanos. De hecho, se ha hecho un estudio hace un tiempo atrás buscando anticuerpos en humanos para rickettsia y muchas personas dan positivo a rickettsia, ¿sí? Y esta garrapata se encuentra mucho hay muchas ambliomas del complejo amblioma en el norte, en el NOA de la Argentina. Y Ixodes auriculatus nos interesa porque, si bien Ixodes auriculatus también es como considerada como un complejo, lo que permite hasta el momento, lo que nos ha permitido identificar es que mantiene el ciclo exótico de borrelias, que las borrelioses están muy linkeadas con lo que es la enfermedad de Lyme, ¿sí? Que si bien acá en Argentina no hay, lo que nos está demostrando de alguna manera Ixodes auriculatus es que no deja de ser un Ixodes, Lyme está relacionada con Ixodes ricinus, y estas Ixodes entonces podrían ser potenciales vectores de patógenos zoonóticos. Bueno, y después, en cuanto a lo que es Rhizophalos sanguineus, que uno lo encuentra más sencillo en los animales, en el barrio Rodrigo Bueno, por ejemplo, cuando hicimos el estudio de la interfaz de Reserva Ecológica Costanera Sur, Rodrigo Bueno, se observaron o se estudiaron 158 caninos, encontramos todos los estadios de las garrapatas, o sea, adultos, hembras, adultos machos, ninfas, larvas, y lo que hicimos fueron algunos índices, cálculos de índices parasitarios respecto de estas garrapatas. ¿Por qué nos interesaba, en el caso de Rodrigo Bueno, el estudio de la Rhizophalos sanguineus? Porque básicamente, como les contaba hace un rato, es una garrapata distribuida mundialmente con preferencias, ¿sí? Es muy endofílica y prefiere los ambientes en donde están las personas y los animales. O sea, una Rhizophalos sanguineus va a preferir estar adentro de una casa o estar en un patio protegida del ambiente, protegida de las inclemencias climáticas. Y esto hace que, de nuevo, sea un riesgo para los habitantes de los distintos lugares en donde esta garrapata se encuentra, ¿sí? Teniendo en cuenta además que este barrio, como yo les decía, es un barrio con necesidades básicas insatisfechas. Bueno, y en Exaltación de la Cruz, también pensando en Rhizophalos sanguineus, que era otra de las especies estudiadas,
Hasta el momento, esto es como muy calculado sobre la hora, porque hasta el momento se examinaron 210 animales. En este caso fueron solo felinos y caninos. Se recolectaron 182 ricicéfalos sanguíneos, 8 ninfas y 174 adultos, y no se hallaron en animales domésticos otras especies de garrapatas, ¿sí? Solamente se hallaron ricicéfalos sanguíneos. Después lo que se hizo fue, se hizo como una colaboración de las veterinarias privadas, que también durante el periodo de un año, diciembre 2021, diciembre 2022, recibimos 210 ejemplares de ricicéfalos sanguíneos, ¿sí? Distribuidas de la siguiente manera: 3 larvas, 85 ninfas y 138 adultos. Todos estos ejemplares están siendo analizados o van a ser analizados en estos días para detectar en búsqueda de microorganismos asociados, patógenos. Y después en Exaltación de la Cruz sí tuvimos la posibilidad de extraer sangre de los caninos muestreados. Se tomaron muestras de 20 animales y se recibieron muestras de 12 animales de las veterinarias. Estos animales de las veterinarias quizás tenían signos compatibles con ehrlichiosis monocítica canina. En el caso de los muestreos que nosotros hacíamos a campo, eran animales que a simple vista no presentaban sintomatología, pero bueno, de todas esas muestras, de estas 32 muestras, 3 hasta el momento resultaron positivas por PCR a la familia Anaplasmataceae, ¿sí? Que en realidad lo que buscamos son los géneros Ehrlichia anaplasma. Una vez que tengamos estos resultados, lo que tenemos que hacer es el análisis filogenético del mismo, ¿sí? Bien. Bueno, quizás hablé muy rápido. Algunas conclusiones o discusiones o cosas que nos empezamos a plantear a lo largo del tiempo es, bueno, lo que sucede o lo que nos propone siempre la bibliografía, esto de que Ricicéfalos sanguíneos es la especie que se encuentra mundialmente distribuida y que la vamos a encontrar siempre buscando el cobijo de un hogar o de los lugares en donde están las personas, los animales domésticos, más si es un lugar donde hay hacinamiento, donde es más fácil la convivencia animal-humano. Bueno, sigue siendo la estrella la que se encuentra siempre, tanto en Rodrigo Bueno, acá en Capital Federal, como en Exaltación de la Cruz. Y esto, ¿por qué es importante? Porque hasta el momento hay estudios que se han realizado en donde se ha detectado Rickettsia massivi, ¿sí? Que es el agente de la rickettsiosis humana, que era lo que les contaba recién, que en el norte, por ejemplo, es una enfermedad que quizás es más común de escuchar, ¿sí? Acá se han detectado en garrapatas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en garrapatas estudiadas en Bahía Blanca y en Mendoza, ¿sí? Y también en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se la asoció con Anaplasma platis. Por lo tanto, seguimos pensando o seguimos poniendo esto en el tapete del riesgo para la salud tanto animal como humana, ¿sí? Potenciado por esta estrecha convivencia que decimos nosotros entre el animal doméstico y la persona. Después, por otro lado, podemos pensar ya en hablar de una presencia estable de Ixodes auriculatus, tanto en Reserva Costanera Norte como en otras áreas rurales o silvestres, por ejemplo, de Exaltación de la Cruz. Que si bien no es un parásito no es un parásito del canino, sí es un parásito de aves, también con distribución mundial, ¿sí? Y lo que les comentaba recién del mantenimiento del ciclo enzótico de Borrelia. En Argentina, la verdad es que hasta el momento hay muy poca información acerca de esta especie. De hecho, el segundo reporte en Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hicimos en Costanera Norte, y en Exaltación de la Cruz estamos haciendo el primer reporte, y por ejemplo ahora el grupo de estudio está cerca de la costa, en Villa Gesell y toda esa zona, tratando de buscar nuevos lugares o de detectar esta presencia estable, ¿sí? Bueno, en Exaltación de la Cruz se colectaron estas 2 ejemplares de Amblioma triste, con lo cual esto nos propone de alguna manera plantearnos nuevos estudios en búsqueda de corroborar su presencia, ¿sí? Y bueno, nosotros lo que siempre planteamos o lo que nos proponemos es que fundamentar este estudio epidemiológico, ¿sí? De las especies de garrapatas y los patógenos asociados
dentro de esta interfase humano-animal-ambiente, pensando en aportar de alguna manera en el estudio en uno de los múltiples factores que después facilitan estas persistencias de zoonosis endémicas. Quizás nosotros lo hacemos focalizando la mirada desde la garrapata, que podría actuar como un posible vector de estos patógenos que les comentaba, pero bueno, creemos que es una de las patas de los estudios de esta zoonosis que involucran tanto a los animales como a los humanos y que creemos y consideramos necesario abordarlas desde esta perspectiva humano-animal-ambiente. Bueno, no sé si fue muy rápido. Perfecto, Sandra, muchas gracias.